Primer capítulo. Una mañana el señor Felicito, al abrir su puerta, encontró una carta que estaba dirigida hacia él, donde decía que tenía que pagar cupos para que no le hagan daño a él ni a su empresa. Al finalizar dicha carta estaba acompañado de un dibujo de arañita, y eso le llamó la curiosidad. Asimismo, tenía la vaga sensación de que se trataba de una broma de mal gusto. Aún con las dudas, fue a la comisaría para poner una denuncia por la cartita que había recibido esa mañana. Me acabo de encontrar esta carta, la pegaron en la puerta de mi casa. Vio que el sargento Lituma tenía una expresión tranquila. La leía cuidadosamente. Bueno, estas son las consecuencias del progreso, don. Después de poner la denuncia, fue donde su amiga Delaila, a quien estimaba mucho, y le contó sobre la carta y que fue a la comisaría para poner una denuncia, pero sentía que no harían un trabajo sobre ello. Su consejo de su amiga Delaila fue que él les diera el pago que le pedían, pero Felicito se exaltó y que no pagaría a nadie. Tercer capítulo. A los pocos días, el señor Felicito fue a visitar a Mabel. Ella era un joven que había conocido a Felicito en el antiguo estadio. Felicito aquel día quedó impactado por lo bella que era Mabel. Después de tantos halagos de parte de Felicito, llegó a conquistar el corazón de su amada. Además, Felicito le daba una mensualidad para que pudiera vivir tranquilo. Felicito, ya estando en la cama con su amada, le contó sobre la carta y después de haber leído la carta le dijo: «Esto es un chantaje y tendrás que denunciarlo, me imagino». Felicito respondió: «Ya fui a la comisaría, pero no le dieron importancia. El sargento con el que hablé me dijo algo que de repente es cierto, que como hay tanto progreso ahora en Piura, también aumentan los delitos». En la puerta de Mabel había otra cartita de la arañita, y se pusieron a leer la cartita. Él se despidió de Mabel y se fue a la comisaría para hablar con el sargento Lituma, pero esta vez el que le atendió fue el capitán Silva, que ya estaba al tanto de las cartas de la arañita. Al terminar de leer la nueva carta, solo dijeron que no se preocupe, que cometerán su primer error, entonces empezaremos a seguirle la pista. Al día siguiente se levantó muy temprano a hacer los ejercicios que su amigo el pulpero le había enseñado, los famosos King Kong, y de repente su empleada Saturnina toca la puerta desesperada diciéndole que su empresa de transporte se estaba quemando. Capítulo 5. Después del suceso, Felicito publicó un aviso en el periódico El Tiempo, que lo hizo famoso de la noche a la mañana, en todo Piura. El capitán Silva sacó de su bolsillo el recorte del aviso diciéndole: «¿Usted se volvió loco publicando esto? ¿No se le ocurrió que por este desplante se puede rifar un chavetazo o un balazo en la nuca?». Y Felicito solo respondió que sí lo había pensado, pero que no le iban a sacar ni un centavo. Aún así quemarán su empresa o su casa. Es ahí donde los policías empezaron a dar muestras de investigación e interrogaron a todos los choferes y empleados de transporte en Nariguala. A Miguel y Tiburcio, los dos hijos de Felicito, los tuvieron varias horas en la comisaría, sometidos a algunas preguntas. Felicito fue a tomar un cafecito con su amigo el Colorado Vignolo para hablar de lo que había pasado, y este amigo le decía que no fue correcto que lo publicara en un periódico, simplemente le debía dar lo que quería. El mismo día que salió el aviso, Miguel y Tiburcio le pidieron una cita para hablar sobre lo sucedido, y sus hijos le decían que corría peligro su vida y que sería prudente que contrate un guardaespaldas. Felicito rechazó dicha propuesta y que no le tenía ni miedo a la muerte. La tercera carta de la arañita llegó y Felicito se preguntaba si luego del incendio, el aviso en El Tiempo y el alboroto que habían armado, los mafiosos asustados no se habrían resignado a dejarlo en paz. Esta vez dejaron la carta en la empresa Nariguala, donde decía: «Era un hombre tan popular y considerado en nuestra querida ciudad de Piura, y que ahora le convendría aceptar las enseñanzas de la realidad en vez de enterarse como una mula. No quisiéramos que padezca otro quebranto más grave que el anterior, que le dan un plazo de 2 semanas para que recapacite y que se solucione el asunto». Después de la carta, fue a visitar a Mabel para contarle de la nueva carta que recibió y terminaron teniendo intimidad. Se vistió y pasó por la comisaría. El capitán Silva leyó en voz alta y cuando terminó de leer parecía muy satisfecho de haber previsto todo lo que ocurría. Capítulo 7. Una mañana, el sargento Lituma y el capitán Silva se pusieron a trabajar en el caso de Felicito, ya que el coronel Ríos Pardo se había enterado de la publicación en el periódico El Tiempo y que se había hecho público hasta en Lima. Pasaron horas leyendo todas las cartas y de pronto Lituma se acordó de un tipo que dibujaba, pero no exactamente qué tipo de dibujos, y para seguir hablando del asunto, prefirieron ir a tomar un juguito y le puedo contar la historia del dibujante.
La historia empieza con un grupo de churros llamados Los Inconquistables. Ahí estaban mis primos, León, José y el Mono. Había una revancha contra los gallinazos. El que mandaba en ese grupo era Josefino, quien se volvió cafiche, y una de las chicas que me había reclutado era a mi hembrita. Desde ese día lo odio. Y bueno, recuerdo que él hacía los dibujos en todas partes, pero no sé exactamente si eran arañitas. Al día siguiente fue rumbo al lugar donde su memoria suponía que hallaba el barcito de la chunga, y nada parecía igual cuando era churre, hasta que llegó a la casa de sus primos, pero ahora era un taller de mecánica. Esperó que llegara su primo José León, se saludaron, decidieron ir a un restaurante para recordar los viejos tiempos. Mientras iban hablando, Lituma se había percatado de que su primo era quien hacía los dibujos y no Josefino. En la conversación quedaron para volverse a encontrar con el Mono, hermano de León. El sargento Lituma regresó a la comisaría y le comentó al capitán Silva que él hacía el dibujo, era su primo, y no el tal Josefino. En ese momento ingresa el señor Felicito, dándole una nueva carta que le habían enviado, y que esta vez habían secuestrado a Mabel. El capitán Silva solo atinó a decir que la devolvieran sana y salva. Capítulo 9. 6 días pasaron desde que se publicó el segundo aviso de Don Felicito. Los secuestradores no aparecían, el sargento Lituma y el capitán Silva no encontraban pista alguna sobre Mabel. De esa manera, haciendo que Felicito quiebre y quiera suicidarse para dejar el remordimiento que los tormentas y mataban a Mabel, y de esa manera el sargento le dijo que entregara lo que le pidieron los secuestradores, a los que él se negó, ya que su padre antes de morir le dijo: «Hijo, nunca te dejes pisotear o humillar por nadie». Y eso no cambiaría, pero luego de pensar bien, el sargento Lituma y el capitán Silva le recomendaron que haga creer que quebró, para que de esa manera los secuestradores soltaran a Mabel. El sargento Lituma y el capitán Silva encontraban pistas, pero no todas eran concretas. Investigan a los hijos de Felicito y a los primos del sargento Lituma, pero estos no sabían nada al respecto. Están en su oficina y apareció Felicito diciendo que Mabel había aparecido en su casa, Chiquita de Castilla, y los tres fueron a verla. Capítulo 11. Cuando llegaron a la casa donde se encontraba Mabel, Felicito estaba contento, ya que Mabel apareció sin ser dañada, lastimada. Solo la tuvieron con los ojos vendados y las manos amarradas. En ese momento Felicito pensó: si le hubiera pasado algo, nunca me lo perdonaría, pobrecita. Toda esta vida crece por mi culpa. Nunca he sido muy devoto, pero le prometí a Dios que a partir de ahora iré a misa sin falta todos los domingos. En ese momento Mabel bajó, y el sargento y el capitán Silva empezaron a interrogarla para saber más sobre los secuestradores, ya que el secuestro duró 7 días. Después de aquel interrogatorio, Felicito quiso llevar a Mabel al hospital para que la revisaran, pero ella se negó y dijo que estaba bien. Entonces el sargento preguntó: ¿qué cree, señora, que los secuestradores hubieran hecho con usted si Felicito no les hacía saber que pagaría el rescate? Y la chica preguntó: ¿pidieron rescate por mí? A lo que Felicito respondió que no. Te secuestraron para obligarme a que les pague el cupo que piden por transporte marihuana. Te soltaron porque les hice creer que aceptaba su chantaje. Y la chica preocupada pregunta si iba a pagar los cupos, a los que respondió que no, ni muerto. Después de eso la chica pensó que si no pagaban los cupos los iba a matar, y lo mencionó. Después se puso a llorar. Capítulo 15. Felicito y Anaque solo encontraba consuelo en Adelaida, después de haberse enterado del reverso de las cartas de la arañita. Él se encontraba desconcertado y deprimido, no era consciente de su entorno, no creía que como su hijo y amante, la mujer a la que tanto amaba, pudo ser capaz de hacerle eso. Así, mientras estaba con Adelaida, va recordando cómo se enteró de la terrible noticia por boca del capitán Silva y el sargento Lituma. Felicito lloraba, se lamentaba, pero por Mabel, no por Miguel, de que siempre dudó si era su hijo. Aunque Mabel fue amenazada por Miguel para juntos chantajearlo, aún así para Felicito lo consideraba una traición. Cuando él está por retirarse del puesto de Adelaida, esta le comenta que tiene una nueva inspiración y le comunica que algo malo va a pasar. Él no cree que algo mucho peor podría pasarle y regresa a su casa. Al llegar se encuentra con la noticia de que su cuñada, una señora muy diferente a su esposa Gertrudis, iba a quedarse un tiempo en su casa, pues venía huyendo de los problemas que tenía en Lima.
Capítulo 13. El capitán Silva junto a Sargento Lituma visitaron a Mabel. Ella, muy asustada, les abrió la puerta de su casa. Llegaron de improviso cuando ella pensaba en las demostraciones sentimentales del viejito. Siempre había tenido cariño a Felicito y Anake, o por lo menos en los 8 años siendo amante suya. Mabel estaba muy nerviosa con la visita de Sargento. Sin embargo, el sargento dijo que no venía a interrogarla, sino a tener una charla amistosa. Mabel permanecía callada. Por sobre la cabeza de los policías miró su reflejo en el espejo y se sorprendió por su palidez. Al grano, pues. Mabel, lo siento mucho por ti, pero lo sabemos todo. ¿Cómo se atreve usted?, protestó Mabel. Pero no es que tenga 10 amantes lo que nos preocupa, sino que hayas cometido la locura de conchavarte con uno de ellos para chantajear a don Felicito y Anake. Los cargos son varios y de bulto. Yo sé lo que ¿de eso me acusa?, dijo Mabel. A ver, sargento, informe a la señora los delitos que podría ser juzgada y qué pena podría recibir. Asociación ilícita para destruir mediante explosivos un local comercial, participación activa de un falso secuestro y engaño a la autoridad. Usted está tratando de meterme miedo, dijo Mabel. 8 o 10 años de cárcel son mucho, Melita, dijo el capitán Sila. El señor Yanake no sabe que el chantaje de la arañita es su hijo y que tú eres su cómplice. Capítulo 17. Qué terrible lo que le estaba pasando a Felicito después de enterarse que Mandona y su esposa lo habían engañado por mucho. Ahora él querría que Gertrudes, su esposa, se lo confirmara, que Miguel no es y nunca fue su hijo. Gertrudes le dijo que ella creía que él era el padre, pero se dio cuenta que era tan blanco y con ojos claros que no podía ser hijo de un cholo como Felicito. La mamá de Gertrudes, Mandona, tenía una pensión donde Gertrudes trabajaba como prostituta cuando era adolescente. No sabía ni sabe quién era el padre de Miguel. Felicito estaba consternado y a la vez se enteró que Gertrudes tenía una hermana y no se explica por nunca le dijo de la existencia de la hermana, quien había llegado de Lima huyendo de sus hijastros, porque cree que la pueden asesinar por ser la esposa de su padre. Capítulo 19. Felicito Yanake, dueño de Transportes de Alegualá, está casado con Gertrudes y es padre de 2 hijos, Miguel, de cuya paternidad duda por sus rasgos blancos y cuya gestación forzó a su matrimonio con Gertrudes, y Tiburcio. Sin embargo, goza de momentos de una juvenil felicidad en las visitas a su amante, Mabel. La paz de Felicito se verá empañada por la sucesiva aparición de unos misivas de unos extorsionadores que le exigen el pago de una cuota y que aparece firmado con una pequeña araña. Siguiendo el consejo que le dejó su padre en su lecho de muerte, nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que te va a tener. Se resiste a pagar las cuotas que le exigen y pone en caso a manos de la policía. Encargándose de su caso, el capitán Silva y el sargento Lituma se convirtieron en una celebridad al hacer frente a los extorsionadores que llegarán a quemar su local y a secuestrar a su amante Mabel. La investigación de este secuestro supondrá el esclarecimiento de este asunto, llevando inesperados descubrimientos.